Bueno, muy buenos días para todos otra vez. ¿Cómo están? Me alegra mucho saludarlos. Hemos estado desarrollando todo este tema de Jacob y Esaú, intentando descifrar, ¿cierto? Intentando aprender, intentando conseguir las respuestas. No importa si nos equivocamos, ¿no? Yo les he dicho que no tenemos problema con la reversa. Si por algún motivo nuestro Padre nos muestra que estamos equivocados, pues habrá que resarcir lo que hemos dicho, repararlo, pedir perdón, como sea, pero estamos buscando la verdad, ¿no? Estamos intentando encontrar esa verdad y en esa búsqueda sincera que tenemos de la búsqueda de la verdad, pues podríamos llegar a equivocarnos. Sin embargo, pues todo se va engranando, todo se va acoplando y cada vez vemos como algo más de luz. Algunos me han dicho por qué se enfocan tanto en predestinación y en selección y en soberanía del Padre. Y nos hemos enfocado en ese tema dentro del gran tema del Evangelio del Reino, que no lo hemos terminado, ni siquiera vamos por la mitad, porque de Él depende todo lo demás. ¿Sí? De Él depende todo lo demás. Porque comprender eso, comprender que el Padre es el Rey, comprender que Yeshua es el heredero y que Él es el Todopoderoso, de ahí se desprende todo. Ese es precisamente el Evangelio del Reino, hacer a Yeshua Rey, ¿no? Por eso el nombre de este canal, el Evangelio del Reino de los Cielos. Y por eso aparece ahí en el logo que ustedes ven arriba del canal, una figura donde está la cruz y el letrero que fue impuesto sobre la cruz que decía Yeshua, acá precisamente creo que lo tengo por acá, sí, Yeshua Bemelech HaYehudin, ¿no? Yeshua Bemelech HaYehudin, Yeshua, Rey de los judíos. Y fue escrito incluso en latín, ¿no? Incluso en latín y en griego para que todo el mundo pudiera saber quién estaba en la cruz, el Rey de los judíos. Bueno, así que vamos a seguir con Jacob y Esaú para tratar de entender qué fue lo que pasó. Ya vimos toda la historia, ¿no? Ya vimos cómo se desarrolló su concepción, conocimos los abuelos, conocimos los papás, conocimos las esposas de Jacob, las esposas de Esaú, conocimos a los hijos, conocimos cuál fue el fin de José, y luego cómo de ahí con José y con sus hermanos el pueblo de Israel crece, ¿verdad? En Egipto y se hace una nación muy grande, y luego llega Moshe y por mano de Moshe se lo lleva 40 años por el desierto, y ahí empieza la historia de Israel, los reyes, Saúl, David, el hijo de David, ¿no? Y así sucesivamente como hasta llegar a Yeshua. Bueno, muy bien, así que hoy vamos a iniciar con, grábense esta cita, que es la que vamos a utilizar hoy, es Romanos 8:28. Voy a usar esta versión que es Reina Valera, aunque no es la preferida mía, pero pues no tengo la otra que es la Kadosh, que es la que me gusta más, o la versión israelita, ¿no? La israelita me gusta más porque su lenguaje aunque es más complicado porque trae muchos hebraísmos, pues creo que es como más fiel al mensaje, ¿no? Bueno,
pero vamos a usar esto. Romanos 8:28, permítanme leer esto con ustedes. Aquí Pablo está hablándole a la iglesia en Roma, ¿verdad? Está hablándole a la iglesia en Roma. Y en esa exposición que hace Pablo a la iglesia en Roma, les enseña muchas cosas, ¿no? Él les está esbozando todo el mundo espiritual, está intentando explicarles toda la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, de los patriarcas, de la fe. Y a partir del versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿no? Entonces, noten bien que aquí Pablo empieza a hablar de los que son llamados, ¿no? A un grupo. Se va a dirigir a un grupo. Está seleccionando a un grupo que es llamado. Dice el verso 29: porque a los que antes conoció, vayan hilando, vayan pensando, está diciendo Pablo. En primer lugar está diciendo que a los que él llamó, todo les ayuda a bien. Vamos a detenernos ahí. No me importa cuántos videos nos demoremos aquí, pero vamos a ir sin afán. En primer lugar, Pablo está diciendo que a los que él llamó, todas las cosas les ayudan a bien. Y no dice que las bendiciones, ¿no? Como las iglesias predican tanto la prosperidad y que si tú crees en él, todo te sale de maravilla. Tienes plata, tienes salud, todo te funciona de maravilla porque tienes la bendición, ¿no? No, aquí Pablo está diciendo que todas las cosas son todas las cosas, buenas y malas. Todo nos ayuda para bien a los que son llamados. Eso indica que esas personas, todas las situaciones que les llegan, que se les acercan, ellos de alguna manera se les permite que esas cosas les ayuden para bien, no para mal, sino para bien. Ya lo vamos a entender por qué Pablo está diciendo eso. Y luego acaba de ajustar diciendo: porque a los que antes conoció. A ver, aquí ya Pablo me pone a pensar que esos llamados ya habían sido conocidos por el Padre. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo los conoció? ¿En qué momento? Y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ahí ya me voló la cabeza. Ahí ya el texto me voló la cabeza porque dice Pablo, voy a tratar de transliterarlo, traducirlo. Pablo dice que a los que antes conoció, a esos llamados, también los predestinó. Dos cosas. La primera, que los conoció de antes. Y la segunda, que los predestinó. La palabra predestinar o predestinación fue traducida de una palabra griega que es la palabra prorizo, ¿sí? Porque Pablo escribió en griego, o por lo menos fue traducido al griego primeramente. Entonces la palabra prorizo, si usted la busca en un diccionario, es como encauzar. Si tú quieres que una bola de cristal llegue a un destino, tú la vas a predestinar desde que va a arrancar el recorrido. ¿Cómo la predestinas? Según la palabra prorizo, la encauzas. Le metes
la palabra tiene que ver con meterle cuñitas por todo lado, como guías es la palabra. Vas a ponerle guías para que la bolita, aunque dé muchas vueltas, siempre vaya encauzada. Eso es predestinar, hacer que algo llegue a cierto destino. Eso es proorizo. Entonces dice que a esos llamados, a los que son llamados, a los que todo les ayuda para bien, buenas y malas cosas, dice que también los predestinó, es decir, los encausa, les pone guías, les pone caminos, les pone zanjas, les pone un tobogán, un tubo. Eso es predestinar, para que lleguen a hacer algo que Él quiere. En este caso dice, para que lleguen a ser como su Hijo. Vamos a ver la historia pasada de eso que les contaba de Jacob y Esaú, pero más específicamente en José. Por ejemplo, en Joseph, el Padre lo predestinó. ¿Qué es predestinar? Pues Él hizo que sus hermanos lo vendieran, lo echaran a la cisterna, apareciera el mercader, fuera llevado a la cárcel, Potifar, la esposa de Potifar, el panadero, el copero, el faraón. Todo eso no eran sino fichas que el Padre iba poniendo a fin de llevarlo al trono. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que el Padre hace una predestinación. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero que esta persona llegue a este destino, a este lugar, a esta situación, y empieza a ponerle lo que dice la palabra griega, proorizo, encauzarlo, meterle cuñas, guías, o en una palabra muy castiza de nosotros sería entubarlo, ponerle un tubo para que la bola de cristal se vaya por ahí, aunque dé muchas vueltas, finalmente va a llegar a un destino. Entonces Pablo está diciendo que esos llamados están predestinados, no se pueden salir de ahí, porque Él ya los predestinó, les puso el tubo, ¿no? Y sigue diciendo, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, ya los conoce desde antes de predestinarlos, ya los conoce de antes. Dice que los conoció desde antes y los predestinó. Pero no solamente les pone el tubo para llevarlos a un destino, sino que en el proceso les va haciendo algo. ¿Qué es lo que les va haciendo? Los justifica, según Pablo, los santifica y los glorifica. Entonces es una predestinación integral, por decirlo así. Y el verso 30 es más contundente, dice, y a los que predestinó, es el que les acabo de leer. El 31 dice, ¿qué pues diremos? Miren, acá es donde empieza lo interesante que nos va a volar la cabeza. Pablo le pregunta a los romanos, les dice, bueno, ¿qué vamos a decir nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Noten que el cristianismo toma este texto y dice, sí, si Dios está conmigo, no tengo enemigo que me ataque. Pero el sentido que Pablo le da a esa expresión no es ese. Pablo lo que está diciendo es que si el Padre predestina a una persona para que llegue a un lugar, a un destino, no hay absolutamente nada contra esa persona. No hay absolutamente nada que pueda estropear, que pueda dañar, que pueda trancar, que pueda detener, que pueda desviar a una persona de ese destino que el Padre le escogió. Porque la gente toma este sentido, la gente toma este texto
de que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y dicen es que si Dios está conmigo, nada malo me va a suceder, y no es así. Lo que Pablo está diciendo es, si Dios está conmigo, ya me predestinó, ya me entregó la salvación, ya me justificó, ya me santificó, ya me glorificó. ¿Quién contra mí si yo finalmente ya estoy destinado? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, no hay nada que me haga salir de mi destino. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Por lo que dice acá, miren, les voy a leer. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Él es el que justifica? ¿Quién es el que los condenará? Noten bien. Esa es la idea que Pablo está manejando, ¿no? Si el Padre escogió, predestinó, es decir, decretó algo, ¿quién se va a interponer? Esa es la pregunta, ese es el sentido de las preguntas de Pablo. Entonces da la seguridad, ¿quién es el que condenará? ¿No? Yeshua es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre. Él también intercede por nosotros. Y miren dónde está el sentido de esa afirmación. Verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Yeshua? Bonita pregunta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hay algo particular en esto, en ese proceso de llamamiento, de escogencia, de santificación, de justificación y finalmente de glorificación. Les pregunto, ¿qué parte hace el hombre? ¿En qué proceso es que el hombre dice, esta sí me la pido yo, esta sí la hago yo? Les pregunto, ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que predestina? ¿Quién es el que justifica, el que perdona? ¿Quién es el que llama, el que glorifica? ¿En dónde aparece el hombre en este proceso? ¿O acaso la Biblia dice, yo llamo, yo justifico, yo no sé qué, pero ustedes tienen que hacer esto? No, todo lo hace el Padre. Todo lo hace el Padre, todo lo hace el Padre y su Hijo. Absolutamente todo. Así que la salvación es un proceso que recae en las manos del Padre. Pero el cristianismo nos vendió la idea de que el ser humano en ese proceso tiene que hacer algo. Yo le preguntaba a mi hermana, que es de una religión, le decía, bueno, ¿por qué somos salvos? Y ella me decía, por obedecer. Y yo le contrapreguntaba y le decía, bueno, si es por obedecer, ¿cómo es tu obediencia? ¿Es perfecta? ¿Pasa la prueba? No, yo me siento mal, yo todavía no alcanzo. Yo tampoco, mi obediencia todavía no siento que sea perfecta. Entonces, si es por obediencia y nuestra obediencia es imperfecta, solo significa una cosa. Significa que ya estamos perdidos. Y se quedaba callada. Estamos perdidos. Si mi salvación depende de mi obediencia, estoy perdido. Estoy absolutamente perdido. Pero si mi salvación depende de que Él me llame, de que Él me justifique, de que Él me perdone, de que Él me glorifique,
Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No hay nada que haga que yo me desvíe de ese propósito. Nada. Si Dios está conmigo, ¿pero en qué? En la predestinación. No tengo enemigos. No tengo nadie que me haga ir por otro lado, porque el tubo ya está fabricado, el tubo ya está hecho. Y ese tubo a veces tiene curvas que no nos gustan, tiene dificultades, tiene incomodidades, pero es el tubo que Él escogió. Tiene lágrimas, también tiene sonrisas, ¿por qué no? Y es el tubo donde Él está justificando, donde Él está perdonando, donde está glorificando. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, ¿quién nos va a separar si el tubo ya está hecho? Si Él ya decretó que vamos a ser salvos, no hay nada, ni nadie que pueda cambiar eso. Tribulación, angustia, persecución, no. Dice Pablo, antes cuando pasemos por todas esas cosas seremos más que vencedores. Así que mire, termina ese pedazo diciendo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Eterno que es el Mashiach, Yeshua, Adón nuestro. Y es maravilloso, ni siquiera los demonios pueden cambiar eso. Es decir, que si el Padre predestinó a los que Él llamó, ni siquiera los demonios tienen el poder para cambiar eso. Ay, hermanos, es que nos cuesta demasiado trabajo entender que Dios me ama. No nos lo creemos. Nos cuesta trabajo. Porque en las relaciones humanas estamos enseñados que amamos si me aman. Ah, sí, yo amo a mi esposa porque es que ella es una mujer muy buena. Porque ella se porta bien, porque ella hace esto, porque ella hace lo otro. Pero es que el amor del Padre no tiene explicación, simplemente ama. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo se esfuerza en decirnos que Él nos ama, que nos escogió. Pero nosotros no lo creemos. Siempre en el proceso de la salvación estamos pensando cuánto nos vale eso. Hace poco un familiar tuvo la buena intención, generosa intención de invitarnos a un paseo. Quiere que toda la familia esté reunida. Es de buen corazón. El Padre le pone eso en el corazón. Es feliz viendo a su familia feliz. Bueno, entonces hace un paseo y él dice, los invito a este paseo. Y en ese paseo, lo importante no es el lugar, sino el estar allí. Y entonces la pregunta de nosotros como humanos siempre es, ¿cuánto me va a valer? Y la respuesta de él es, nada. Solo quiero que vayan, no les va a valer nada. Aún así nosotros siempre estamos pensando cuánto me va a valer, qué es lo que yo tengo que hacer para ganármelo. Y en la salvación, Yeshua nos dice, yo te amo, por eso morí por ti, pagué el pecado, pagué la deuda. Y nosotros al final del texto siempre estamos preguntando, sí, pero ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Nada. ¿Pero cuánto me va a valer? Nada, ya le dije, nada. Es acéptelo, vívalo, góceselo, experiméntelo y ya. Eso es lo que está diciendo Pablo.
Bueno, podríamos decir un mundo de cosas más, pero no vamos a seguir porque voy a irme al 9:29. Ojalá que ustedes lo lean. 8:28. Bueno, ojalá que lean todo Romanos si pueden, mucho mejor. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de Israel. Aquí Pablo ya dice que unos son llamados, que son predestinados y que es como un tubo, eso significa la palabra predestinación, una guía que de ahí no se sale nadie. Por eso les decía que José, cuando se entrevista con los hermanos y los hermanos dicen, es nuestra culpa, él les dice, no, es el tubo. Como la propaganda esta de ¿quién tuvo la culpa? Pues el tubo tuvo la culpa. En este caso se aplica la maravilla ese ejemplo, porque eso es lo que contesta José. José dice, los hermanos dicen, nosotros tuvimos la culpa. Y José dice, no, usted no, fue el tubo. ¿Cuál tubo? Pues el que el padre puso, pues, usó unos codos, unas desviaciones, unos atajos que me dolieron hasta el alma, ¿no? Pero está bien, yo acepto. Y con Juan hablamos mucho de esto, ¿no? Y decimos, bueno, el gran éxito en la vida de un cristiano, de un creyente, de un israelí, es llegar a aceptar que Él es el Rey y que cada acto de la vida, que cada curva, que cada cosita, que cada lección, que cada encuentro con alguien, de cada situación hay una lección para nosotros. Siempre desde que tengamos presente que es predestinación, que es necesario que pasemos por ahí, que es necesario que aprendamos de ahí, que es necesario que seamos bendición para otros. Siempre vamos a llegar a la misma conclusión de José. No es tu culpa, no eres tú el que ocasionó este dolor, no eres tú el que ocasionó esto, es el Padre, porque Él tiene un propósito. Y esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener al enfrentar cada situación de la vida. Entonces, ya aquí en el capítulo 9, Pablo va a hablar de Israel. Para leerles rápidamente, dice, verdad en Yeshua, no miento. Voy a quedarme aquí para poder leer bien, que es que estoy leyendo desde lejos. Dice, verdad en Yeshua no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Ruach, o en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema es como maldito, ¿no? Como separado por una maldición. Dice separado de Yeshua por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yeshua, el cual es Elohim sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces, Pablo aquí está diciendo que tiene un dolor. Vamos a sentar esa base, que tiene un dolor. ¿Cuál es el dolor de Pablo? Dice que el dolor de él son los israelitas. O sea, él dice que los israelitas que son tan bienaventurados, tan bendecidos, porque de ellos fue la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, bueno, todo lo que está alrededor del pueblo de Israel, ¿no? De ahí vienen los patriarcas, dice Pablo, y también señala que de ahí viene Yeshua, ¿no? Del pueblo de Israel. Y señala el dolor que él tiene, el dolor que tiene Pablo, se está refiriendo al dolor de un fracaso. Ya les voy a explicar para que tengamos presente eso. Pablo está diciendo que el pueblo de Israel fracasó. ¿Cuál fue el fracaso de Israel? ¿Por qué Pablo está tan herido? Bueno, ya se los voy a decir. Vayan pensando cuál fue el fracaso del pueblo de Israel. Vamos a ir al versículo 6, al verso 6, Romanos 9, 6.
Pero pues necesitamos tener muy claro, cuál fue el fracaso al cual está aludiendo Pablo. Pablo dice que él se siente muy triste porque incluso quisiera ser él separado, y le da mucha tristeza que el pueblo de Israel, del cual es todo, la adopción, la ley, los pactos, en fin, es el pueblo de la bendición. Dice que él se siente muy triste. Más adelante vamos a comprender por qué es que se siente triste, ¿no? O sea, vamos a leerlo, pero yo se los voy a anticipar desde ya. Pablo está triste porque el pueblo de Israel fue un fracaso. Ustedes me van a decir, ¿cómo así, Néstor, que un fracaso? Sí, el pueblo de Israel fue un fracaso total. Siempre que Israel es mencionado en la Biblia, a ver si me hago entender. ¿Cuál era el plan del Padre con Israel? El plan con el Padre, el plan que el Padre quería con Israel era, con ese Israel, era convertirlo en una gran nación. Eso fue lo que le prometió a Abraham, que sería una gran nación, que él los iba a bendecir, que iban a ser un gran pueblo, que iban a conquistar la tierra, que iban a ser un pueblo poderoso en la tierra. Esa fue la promesa que le hizo Abraham. ¿Está bien? Y acá les voy a decir algo que les va a volar la cabeza. Pero esas promesas no eran para acá ni para ese momento. El Padre se las estaba dando proféticamente de lo que será su pueblo, su verdadero pueblo de Israel, pero en el milenio. Repito, esas promesas de conquistar la tierra, de ser un pueblo santo, una nación santa, no era para acá, no era para Israel allá en el Medio Oriente, no. Era para cuando Yeshua fuera el rey, cuando el evangelio del reino llegara. En ese momento es que ellos iban a ser el verdadero pueblo de Israel. Y ya les voy a explicar todo. ¿Por qué les digo esto que pueda sonar escandaloso? Porque Israel fue un fracaso. Definitivamente Israel fue un fracaso, aparente fracaso. O sea, a los ojos de cualquier lector desapercibido, fue un fracaso. Pero lo que no sabían era lo que venía después. Ya les vamos a explicar por qué decimos esto. Y es por eso que Pablo está preocupado ahí. Inicia con esa declaración como tan pesimista, como tan triste de lo que él está explicando, por eso es. Pero luego ya explica cuál es el plan, ¿no? ¿Por qué el plan del Padre es ese? Es un tema que nos va a volar la cabeza, pero que nos va a ayudar a entender muchísimas cosas, no solo de la Biblia, sino de la vida de nosotros. Así que no se pierdan el próximo capítulo, porque se me va a descargar el celular y no voy a poder seguir grabando. Así que vamos a dejar hasta acá y no se pierdan el próximo video, donde vamos a seguir tomando las explicaciones de Pablo de por qué Israel fracasó y la vida de Jacob y Esaú. Así que nuestro Padre les bendiga.